Los servicios integrantes continúan con la difusión de sus respectivos programas. Sé que en un proceso electoral no hay que manosear los distintos temas todos juntos. Yo prefiero criticar la gestión de Mauricio Macri y ofrecer alternativas, porque en esto que decía él, no es casual. Yo gano hoy en la ciudad y Cristina en la nación. Él quiere polarizar con dos modelos que en realidad son dos modelos de fracasos en la nación y en la ciudad. Por suerte la democracia argentina y la de la ciudad brindan mucho más que dos modelos. Y en ese sentido la coalición cívica es una alternativa superadora y con gobernabilidad de cara a futuro en la nación con Elisa Carrió y con nosotros en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, igualmente, a mí son estrategias de posicionamiento, ¿no? Sí, sí, son todas estrategias desde ya, pero me llamó un poco la atención la declaración de Elisa Carrió también este fin de semana que dijo, no estamos obligados a ganar. ¿No es como venirse un poquito a menos? No, sí, están obligados para a nada. ganar. No, lo que ella está señalando es que Macri, cuando vio que no ganaba la nacional, decidió ir por algo más seguro, aunque no está asegurado. O mismo Pino Solanas. Uno, si aspira a un cargo tan relevante como puede ser gobernar la Ciudad de Buenos Aires o la Nación, se tiene que presentar todas las veces hasta que convenza al electorado y consiga los votos suficientes. No es, yo trato una vez, no es un concurso de belleza, trato una vez, no lo logré y chao. ¿No? Lula estuvo 4 veces y eso es también algo que quiero señalar. Crear una fuerza nacional que hoy por hoy estas fuerzas nuevas, el macrismo ya mostró, Macri se vio que no tenía un partido nacional, él podía ser la cara novedosa, no muy nueva, pero al menos novedosa, del peronismo de derecha. Cuando el peronismo se desinfló como el peronismo disidente, como alternativa nacional, tuvo que volver a su partido, que es básicamente un partido de la ciudad. Lo mismo Pino Solanas, hizo una buena elección legislativa en el 2009 en la Ciudad de Buenos Aires, pensó que ya era una figura nacional y se fue desinflando. Entonces, construir un partido nacional como hemos hecho nosotros con Elisa Carrió, y ahora, después de 10 años, tener ya una dirigencia fortalecida y propia para aspirar a gobernar la ciudad, ha sido un trabajo, una construcción lenta. Al Frente Amplio le tomó 30 años llegar al gobierno de Montevideo y a la presidencia de la Nación. Nosotros, porque quieren ser diferentes, si uno finalmente tiene algunas caras nuevas, pero se sube a las mismas estructuras que deshicieron el país y la sociedad, de eso nos sirve. Nosotros estamos haciendo el camino más lento, sin atajos, pero sin engaños también. También se está hablando mucho en estos días de Moyano. A ver, Moyano tiene más que nada una vidriera a nivel nacional, se lo acusa desde monstruo político, como dijo Carrió, hasta de un montón de causas, algunas probadas, otras no probadas en la justicia nacional o internacional. Pero también lo cierto es que si bien, por ejemplo, el gobernador Urtubey dijo que es un piantavotos, el hombre está en cada uno de los actos oficiales. Y cuando se habla de la basura, uno muchas veces acá, ciudadano de la capital de Buenos Aires, dice, pero la basura también acá en la ciudad está en manos de Moyano, ¿sí o no? A ver, acá indirectamente todo el mundo sabe que Moyano tiene empresas de recolección de residuos que no las reconoce, que es Covelia, que tiene concesionado en varios municipios del conurbano bonaerense. Esa es su forma también, una forma más de extorsionar al poder político. El poder político en el conurbano ya no es más libre, por muchos motivos, uno es ese. La segunda cuestión es el dirigente, el representante del poderoso sindicato de camioneros. Todo el mundo sabe que los camiones de basura los manejan los camioneros. Y no es porque te para la recolección de residuos por conflictos laborales, no. Cuando Moyano quiere dar pruebas de su poder político frente a los negocios que se le retiran o se le acercan, te para la recolección de residuos. No es como un verdadero y buen representante de los trabajadores y sus derechos e intereses. No. En la Argentina hace rato la mayor parte de los dirigentes sindicales se dedican a extorsionar con la movilización de los trabajadores para conseguir los negocios por los cuales se convierten en ricos. Esa es la verdad. Además estamos hablando del Moyano que fue el sustento político de Néstor y Cristina Kirchner durante todos los años del kirchnerismo, que se hizo poderoso dirigente de la CGT, pero que no nos olvidemos, es el Moyano de la mafia de los medicamentos. Así que cuando el Frente para la Victoria en su pseudo renovación, un nuevo intento de engañar a la sociedad con un nuevo maquillaje, quiere creer que está dando una pelea contra Moyano, yo no sé hasta qué punto. ¿No crees? ¿Vos no le crees? ¿Vos crees que siguen...? Son socios. ¿Son socios? Han sido socios. Hoy hay una pelea, una disputa de poder de si están en las listas, en la fórmula, pero son socios. A Moyano no le conviene pelearse del todo con Cristina y con el kirchnerismo, y Cristina no puede prescindir de ese poder extorsivo que le concedió a Moyano, porque es verdad que él ya era un líder sindical importante antes del 2003, pero el Ministerio de Trabajo hizo reformas para que un montón de vehículos de distintos sectores terminaran encuadrados dentro de los
choferes en el gremio de Moyano para que pudiera parar casi todas las actividades productivas del país. Ahora, yo me pregunto, una frase, no de recién, Cristina no puede prescindir del poder extorsivo de Moyano, fue más o menos así la frase. Ganan ustedes la elección en Capital, jefa de gobierno. ¿Y cómo hacen para negociar con este poderío extorsivo de Moyano? Bueno, en realidad eso habría que preguntarle a Filmus, porque en realidad cómo va a gobernar él. La ciudad de Buenos Aires justamente pero es si una... ustedes ganan, ¿cómo gobernarían Buenos Aires ustedes? es una ciudad, es un distrito, es una ciudad-provincia, pero que no depende ni de los aparatos ni de Moyano, justamente es independiente, también no depende del gobierno nacional para la coparticipación, porque nosotros tenemos autonomía financiera, son 10% de nuestros ingresos dependen de la nación. Correcto. Entonces tenemos muchísima más autonomía. El grave problema es que acá sí hay un riesgo de que si gana el Frente para la Victoria, que la ciudad termine subsumida en ese modelo clientelar, extorsivo, entre los sindicatos, las estructuras punteriles que hoy hay, pero son más incipientes, y terminamos en un modelo como hay en otros lados. Pero pregunto, ¿cómo estaríamos entonces? ¿Con alguien del gobierno, afín al gobierno nacional, sería esta especie de círculo ya cerrado? Y si no, como muchas veces le tildan a Macri de hacerse la víctima, pero o es uno u otro. No, por eso la ciudad tiene autonomía financiera y económica, por eso Macri se victimiza, dice que no pudo hacer los subtes porque el gobierno nacional no lo dejó endeudarse. Se endeudó. La legislatura le permitió tomar un crédito de $300 millones en el 2009 a una tasa altísima, que habría que investigarla, del 12,5% anual. La plata la dejó en el Banco Ciudad, no hizo los subtes, porque las estaciones que inauguró habían comenzado en la etapa de Ibarra o de Tellerman, y solamente cavó 300 metros nuevos. Fue el jefe de gobierno que menos subtes construyó, ¿no? Cuando la plata está, entonces se victimiza en eso, en las viviendas. El problema del estallido el año pasado en la zona sur, en el Indoamericano y en Villa Soldati, en realidad fue porque se subejecutó en un 60% el presupuesto que tenía autorizado por la legislatura. Entonces él se victimiza porque no tiene una falla muy grande en la gestión. Yo me pregunto también, ¿no? Este fin de semana cuando Filmus aceptó obviamente la candidatura, en su mini discurso, pues no puedo hablar mucho porque habló la presidenta, dijo, pero lo poco que dijo fue contundente, dijo que él había arreglado ya con la presidenta que si ganaba las elecciones le iban a traspasar la policía, la plata para los subtes. Uno la verdad que lo miraba, uno como ciudadano, olvidémonos que estamos en campaña, uno como ciudadano decía, pero pásale ahora la plata a Macri. No sé, o la policía, pasen todo. No es pasársela a Macri, es pasárselo a la ciudad autónoma. Al jefe de gobierno, claro. Es a la ciudad autónoma. Porque uno puede decir, bueno, ¿qué pasa si se lo hubiese transferido a la Policía Federal hace muchos años? Se lo hubiesen transferido a Ibarra, o a Tellerman, o a Macri. También se puede gestionar mal la policía desde la ciudad. Ahora, le corresponde a la ciudad de Buenos Aires, a sus instituciones, a sus autoridades electas, decidir cuál es el camino que quiere seguir para la seguridad en la ciudad de Buenos Aires. Igual con el ordenamiento del tránsito y el transporte, igual con la intervención en temas interjurisdiccionales y ambientales. Digo, ¿cómo la presidenta va a decir, esta es mi estancia, yo a mi hijo cuando se case, como le digo yo, como dice a Filmus, cuando te cases te voy a regalar el auto y el viaje de bodas? No, es de la ciudad de Buenos Aires, es una relación que tiene que ser adulta y madura entre la nación y la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Porque acá no se habla de que en realidad la principal forma de solucionar los problemas que tenemos los porteños es coordinar las soluciones con la provincia de Buenos Aires. Ahora, Fernando, perdón, yo los escucho y digo, esto es maravilloso, me encanta, yo compro ya, donde toque firmar. Pero es un poco el discurso también de cada uno de los candidatos, o cuando yo me acuerdo de Macri cuando estaba en campaña antes, sin duda, pero te voy a dar una diferencia. Pero te voy a dar una diferencia. ¿Sabes cómo opera en la realidad este discurso que todos repetimos? Porque la verdad, algunas definiciones ya están dichas. Hay que hacer más subtes para solucionar la cuestión del tránsito, tenemos que ponernos todos de acuerdo para la seguridad y el riachuelo. ¿Sabés cuál es la diferencia? Que cuando uno llega al gobierno con autoridad para poder decir que el otro no lo está haciendo, la sociedad te acompaña. Y si vos no tenés autoridad, la sociedad no te acompaña. Si vos solo te victimizás, pero haces exactamente lo mismo que en el orden nacional hace la presidenta y que del otro lado de la General Paz hace el gobernador Scioli,
Digo, sin embargo, las encuestas las viene liderando Macri. Entre o no entre en balotaje, hasta hoy al menos las viene liderando. Bueno, la verdad, con el presupuesto de publicidad oficial que tiene Macri, que critican a nivel nacional la publicidad oficial del gobierno nacional, pero vetaron la ley de publicidad oficial, un presupuesto que era de 20 millones de pesos cuando él lo asumió, ahora es de 140. Pero entonces, la opinión de un ciudadano, digamos... influye muchísimo cuando te bombardean pero con la publicidad. Es tanto, digamos, por más que a mí me digan que esto es lindo... Ha caído. La imagen del PRO ha caído enormemente, como te digo, no está asegurada la reelección. Él se ha querido posicionar como la contracara del kirchnerismo, pero la realidad es que en cuanto tienen superpoderes, han vetado un montón de leyes estratégicas, como la de publicidad oficial, una ley importante que aprobó la legislatura, que es un tema fundamental de la ciudad, que es una ley para la atención y prevención de adicciones, no la terminó de reglamentar, se creó un centro de día. ¿Vos crees que se puede solucionar el problema gravísimo del Paco en las villas, que está diezmando a la juventud y que además es parte del problema del delito grave y violento en la ciudad, con un centro de atención ambulante que tiene cabida para muy pocos chicos? Ciudadana. Los foros de seguridad ciudadana, que nosotros decíamos, cada comuna tiene que tener un foro de seguridad ciudadana para controlar a los comisarios y a la policía. Eso se podía hacer, la vetó. Entonces, a medida que esta campaña podamos decir exactamente lo que pasó, ¿sí? Yo creo que la ciudadanía va a recapacitar. Ahora, cuando uno entrevista a alguien de algún ministro del PRO, como han estado ahí en ese mismo sillón, empiezan a enumerar la cantidad de obras que se hicieron. A ver, ¿cuál? Subtes que se hicieron, que se inauguraron. Claro, pero ponemos... el Arroyo Maldonado para que no se siga inundando. ¿Te podemos contestar si querés? Sí, hospitales, es una forma... por ejemplo, una crítica de hospitales y escuelas que muchas veces se les hace cuando viene, por ejemplo, el ministro Bullrich y dice, bueno, en las escuelas primero lo que tuvimos que hacer es una cuestión de edilicio. Es lo único que hicieron. Le hago yo una pregunta al ministro. Si el ministro te empieza a enumerar la cantidad de obras que hizo, ¿no? En realidad la pregunta que se le debería hacer es, mire ministro, con lo que usted tiene, ¿qué debería haber hecho? Pues yo también puedo enumerar en mi vida la cantidad de cosas que hice y eso no significa ni que sean suficientes ni insuficientes, ni buenas ni malas. La verdad que una lista no significa un buen gobierno. Convengamos que gestionar siempre uno tiene deuda, siempre hay más para hacer. Pero cuando vos tenés 800 millones para modificar situaciones de viviendas y habitacionales y ejecutás el 30%, entonces tenés más problemas de los que deberías tener. Nunca te va a alcanzar para la solución completa. Ahora, ¿por qué tener más problemas de los que deberíamos tener? Segundo ejemplo, ¿cuántas escuelas inauguró la gestión Macri? No sé, supongo que ustedes llevan la cuenta. Una. ¿Sabés que en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, con el PBI per cápita más alto del país, creo yo, o por ahí anda, en alguna de las más altas, 3 veces más alto, el presupuesto más alto de su historia, todo esto lo repetimos todos porque es cierto. ¿Sabés que hay chicos que quieren ir a la escuela y no tienen dónde? ¿Sabés que hay chicos que quieren sus padres que ingresen al sistema escolar y no tienen vacantes para entrar al sistema escolar? Que cuando se inauguró la última escuela, que creo que fue en Lugano, ¿no? Sí. Se inscribieron casi el doble de chicos de los que podía recibir la escuela. Bueno, el otro tema gravísimo son la falta de jardines maternales. Hay muchas madres que hoy están resignadas a vivir de planes, querrían hacer otra cosa, pero no hay jardines maternales para dejar a los chicos a los 45 días, como dice la ley, hasta que ingresen al jardín de infantes en jardines maternales. Entonces, acá, y estamos hablando del presupuesto más alto de la historia, te doy un ejemplo, María Eugenia, nosotros vamos a crear jardines maternales masivamente, empezando por la zona sur. En 4 años de presidencia de Michelle Bachelet, creó 3.000 jardines maternales en 4 años. En Medellín, la ciudad más violenta del planeta hace 10 años, crearon, pero 20 escuelas del siglo XXI que te morís, no podés creer, escuelas públicas en los barrios más pobres y refaccionaron, no que no se caiga el techo, sino escuelas que parecían cárceles o ranchos, las rehicieron también como escuelas modelo, modernas, con toda la tecnología, en 4 años. El gobierno de Sergio Fajardo, nosotros hemos estado trabajando con un exministro de su gobierno para ver cómo hacerlo acá en la Ciudad de Buenos Aires, con un presupuesto que es 1/3 del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires. Y nosotros no estamos con los narcos, que además tenés que luchar contra los narcos. Bueno, estamos en eso, vamos camino a eso, que ese es el otro tema. Nosotros el problema de la inseguridad lo ligamos estrechamente a que en la Ciudad de Buenos Aires hay zonas liberadas.
Las villas miserias, que son ciudades dentro de la ciudad, hoy son los refugios de organizaciones criminales ligadas al narcotráfico, a la venta de armas, que tienen pactos de impunidad con el gobierno de la ciudad, el gobierno nacional, la Policía Federal, la Policía de la ciudad y la justicia. Eso es gravísimo, lo que vos estás diciendo es gravísimo. Y es así, anda a cualquier villa y las madres te dicen, ven, el otro día una madre... Porque mira, entonces hay una connivencia total entre Estado y delito, Estado y delincuente. Hace 2 años, ¿te acordás? El padre Pepe, en la Villa Zabaleta, dijo... El problema no es la villa, no es la gente humilde, como muchas veces cree la clase media. El problema son los narcos. ¿Qué pasó? ¿Se fueron los narcos? No, se fue el padre Pepe. Se tuvo que ir amenazado por los narcotraficantes que siguen en la Villa Zabaleta, el que se tuvo que ir, el que hizo la denuncia y dijo, esta es una zona liberada, acá la droga está despenalizada y están destruyendo a los jóvenes de los sectores humildes. Una zona liberada, cuando antes lo hablábamos fuera de cámara, una zona liberada no es que no hay policía, sino que hay un policía que mira para el otro lado. Ahí no hay policía, ahí no hay. Ahí tenés de todo, ¿no? No hay policía, no hay policía. Digo, lo que dijo la ministra Garré es cierto. El problema es que se olvida de que su jefe administrativo es el ministro Aníbal Fernández, jefe de gabinete, que gobernó política institucionalmente de la Policía Federal durante los últimos 7 años. Sí. ¿Sí? Como ministro de Interior, como ministro de Justicia y Seguridad y después como jefe de gabinete. Y en este gobierno nacional es el modelo, porque lo presentan como un modelo. La ministra de Seguridad dice, la comisaría más exitosa es la que más recauda producto de la extorsión a los comerciantes y liberar la zona para que los delincuentes entren y salgan con total impunidad. Y el responsable de que eso no haya pasado durante 7 años es su jefe inmediato superior. Pasando. La misma discusión se dio entre Aníbal Fernández y el jefe de la Cedronar. El titular de la Secretaría contra el Narcotráfico, en el Senado de la Nación, no en tu casa, en la mía, con una charla con la oposición, le dijo, mire, el ministro de Justicia no me da la fuerza de seguridad para hacer los controles contra la efedrina. Y el ministro Aníbal Fernández le dijo, es que ese no sabe nada de narcotráfico. ¿Alguien se fue del gobierno? No, los 3 siguen siendo funcionarios del gobierno. El Cedronar, vos me preguntás si hay impunidad porque hay un pacto entre la política y la delincuencia y el narcotráfico. Te lo estoy contestando de esta manera. Me deja mucho más preocupada que cuando me senté acá hace 20 minutos. No, hay que ocuparse de las Tenemos cosas. que hablar de los problemas. Hay que ocuparse. Ahora, lo que ustedes están planteando es algo ya un problema a nivel nacional, que más allá de quién sea el jefe de gobierno, estamos en el horno. Los delitos de narcotráfico y del crimen organizado que está actuando en la ciudad de Buenos Aires, por eso el crimen se ha tornado tan violento, ¿sí? Es un problema de delitos federales. Y la policía, y además, la Policía Federal es nuestra policía, la policía que se ocupa de la comisaría, del barrio y todo. Así que por todo, donde lo mires, el gobierno nacional tiene que ocuparse de esos problemas y nosotros lo vamos a obligar a que se ocupe. Y evidentemente, si esto no lo escuchaste nunca, uno se pregunta dónde está el actual jefe de gobierno que pensó que con una policía complementaria que la puso justamente en los barrios donde no hay este tipo de delitos y nunca habló de este tema. Porque también tiene punteros políticos que trabajan en las villas y que nunca dicen nada, que la brigada policial entra a las villas, como te dicen todos los vecinos, entra solamente a cobrar la coima para tener esta protección de que nunca nadie los persiga. ¿La federal o la metropolitana? Hasta ahora la federal. Hasta ahora la Después federal. no sabemos. Hay una segunda cuestión, ¿no? Porque tiene que ver con lo propositivo. Vos preguntabas, bueno, pero si el gobierno nacional decidió este tipo de políticas en términos de seguridad y sus fuerzas de seguridad, ¿qué puede hacer un jefe de gobierno? Mucho. Porque el origen de la delincuencia es la violencia. No es nadie estudia para delincuente. Nadie decide ser un delincuente. Si nosotros en los barrios más conflictivos de la ciudad, no solo villas, porque Constitución no es una villa y es un barrio absolutamente violento y conflictivo de la ciudad de Buenos Aires, y así como ese te puedo enumerar otros, uno tiene que acercar el Estado. Vos tenés que acercar no solo en términos de policía, que es una de las formas de ver la política de seguridad. Las fiscalías, si hay violencia doméstica, los chicos que se crían en el medio de una casa con extrema violencia doméstica, ¿qué terminan siendo? ¿O qué es lo más probable que terminen siendo para no prejuzgar y decir cuál es el destino? Yo acercaría políticas de prevención de la violencia doméstica. El Estado tiene que estar presente para defender a los menores y básicamente a las mujeres. Tienen que estar con actividades culturales, educativas. Esto que te digo, en Lugano hay una escuela y hay chicos que quisieron entrar a estudiar y no tuvieron lugar. Entonces,
¿Qué le está diciendo el Estado? Yo voy a poner una escuela, el que no pueda entrar, dedíquese a otra cosa. Porque nosotros, como ciudad de Buenos Aires, no ya como gobierno nacional, voy a poner los recursos en otra cosa. En la bicisenda, en la peatonalización de no sé qué otra cosa. Digo, hay que gastar en todo en la ciudad. Y hay recursos para todo. Ahora, si queremos vivir en paz, si queremos progresar, la ciudad de Buenos Aires es innovadora, es creativa, tiene mucha actividad económica, tiene mucha actividad de servicios. Si todo eso lo queremos hacer potenciándolo para que todos progresemos, me encanta que a la gente le vaya bien, pero a todos. Me encanta que a mí me vaya bien, por eso me gusta que a mis vecinos le vaya bien, a todos. ¿Hay recursos? Hay recursos. ¿Hay inteligencia? En este gobierno no. Yo llevaría las fiscalías, las defensorías, los programas culturales, haría entrar las mejores escuelas secundarias, lo mejor a los barrios más difíciles. Si ustedes tuvieran que elegir, nos quedan 1 o 2 minutos de programa, si ustedes tuvieran que elegir 2 o 3 ítems fundamentales que comenzarían a ser el día 0 de la gestión, si ustedes llegan a ganar la elección, ¿cuáles serían? Bueno, el primer tema sería decir basta de zonas liberadas. Y el segundo tema sería sentarnos a... Que perdón, María Eugenia, eso no se hace un día para el otro, como lo que ustedes me contaron. Pero es una decisión del día cero. Es una decisión y hay que poner el foco, que todos los ciudadanos sepan de qué estamos hablando, que empecemos a hablar dónde están los problemas y no pensar que comprar un patrullero que da vuelta en círculo, eso soluciona el problema. Eso no es el problema son los pactos de impunidad que por un lado tienen los políticos y por el otro lado están destruyendo a los jóvenes de los sectores más vulnerables y que generan toda esta violencia. Entonces, identificar, no hay más zonas liberadas en la ciudad de Buenos Aires, el Estado va a entrar a todos los lugares, vamos a hacer un consejo, porque ya hay una ley del 2004 en la ciudad de Buenos Aires, un consejo de seguridad con la nación, la ciudad y con la provincia de Buenos Aires. Fundamental, las 3 partes son fundamentales. Y tener estadísticas públicas para saber si semanalmente el delito está aumentando o está bajando. Y después decirle a la población, las sociedades, las comunidades son como un tren. La velocidad no es de la locomotora del que va adelante, sino del último vagón. Si nosotros queremos ser una sociedad pacífica, próspera, creativa y tenemos todo para hacerlo, tenemos que ocuparnos especialmente del último vagón, porque si no, no vamos a avanzar como sociedad. Sí, última palabra. Muy rápido, ¿no? Con educación en todos los sentidos. No solo que no se caiga el enchufe o que no se caiga el techo. Con educación de calidad, en serio, en todos los sentidos. Con inclusión a todos los sectores, con muchas políticas. Hay que dedicarse a toda la ciudad de Buenos Aires. Me parece que esta ciudad va a ser mucho más linda de lo que en realidad la dejaron, no de lo que es. Porque es hermosa. Pero después de Macri está como vieja la ciudad. Esta es una ciudad maravillosa. Maravillosa, amo esta ciudad y bueno, yo les agradezco a ustedes muchísimo que hayan venido. El 10 de julio, recordemos, son las elecciones, porque también hay muchos que me preguntan cuándo son 10 de julio elecciones y eventual balotaje el 31 de julio. Así es. Esas son las fechas. A los dos muchas gracias una vez más. Gracias. Y gracias a ustedes como siempre por estar ahí del otro lado y no se olvide porque el próximo martes va a haber mucho más Punto de Impacto.